Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Muchos aseguran que en sí, esta no era una parábola, sino una historia. Pero sea cual sea su procedencia, ciertamente la parábola del Hijo Pródigo encierra grandes riquezas en ella. En Lucas 15, del 11 al 32, Jesús nos relata que un hombre tenía 2 hijos y que el menor de ellos le pidió todo lo correspondiente a su herencia. Se va de su casa a un país lejano, donde vive su vida desenfrenadamente, derrochando todo su dinero. Eventualmente, va a trabajar con alguien que le ofrece empleo cuidando cerdos. Ya cansado de comer algarrobas y de vivir en la inmundicia maloliente, decide regresar a la casa. En el camino, se plantea la peor de las situaciones y hasta piensa en una manera que no le haga ver tan mal delante de su padre. Yo regreso, pero regreso a trabajar. De alguna manera el joven quería recobrar su dignidad por sus méritos. Sin embargo, al regresar, se encuentra con la sorpresa de un padre que lo espera con brazos abiertos, que olvida todo su pasado y le hace una gran fiesta. Y antes de seguir, quiero darles un dato curioso. Todos hablamos del hijo pródigo, pero ¿sabías que el padre en esta historia también es pródigo? Sí, resulta que pródigo se usa para referirse a aquel que despilfarra, que derrocha todos sus bienes sin cuidado. Pero también es el adjetivo que se usa para referirse a alguien que es generoso, que pone todo de sí mismo y de sus bienes para bendición de otros. El primero es pródigo de forma egoísta, mientras que el segundo es pródigo por su entrega desinteresada y servicial a beneficio de otros. Así que, a ver, ¿con cuál de los dos nos identificamos? Muchos hablan de este pasaje enfocando su atención en el gran amor de un padre que todo lo perdona y lo olvida. Ciertamente así es. También destacan el hecho de que su hermano mayor sintiera envidia después del recibimiento del hermano rebelde. Muchos inclusive, a la hora de justificar la vida que llevan, no dudan en usar este pasaje como fundamento. No me juzgues. Yo sé que he sido rebelde y que cometo mis errores, pero mi padre me ama y me va a recibir en casa como al hijo pródigo. Qué sensación de alivio nos provoca ese pensamiento, ¿cierto? Sin embargo, creo que aquí hay varios detalles y una advertencia muy seria que no debemos pasar por alto. Primero, 2 hijos pueden crecer en la misma casa, ¿cierto? Bajo un mismo sistema de valores y el cuidado de un mismo padre. Sin embargo, ambos pueden tomar 2 direcciones completamente diferentes. No nos pasa. Yo tengo 2 hijas completamente distintas una de la otra, con sus virtudes y defectos. Por una he tenido que ir unas cuantas veces a la escuela y de la otra casi tengo que obligarme a conocer de la escuela porque se porta tan bien que no sé nada de los maestros a menos que le pregunte. Curiosamente, Jesús nos presenta al hijo rebelde aquí como el menor. ¡Ay, qué casualidad!, ¿cierto? Creo que, aunque es intencional, no lo es porque tenga algo contra los hijos menores. Realmente creo que esta referencia se trata más de la madurez. Madurez en cuanto a la conducta y responsabilidad del hijo en la casa. Se entiende que el hijo mayor conoce un poco más las reglas y tiene más experiencia en los asuntos de la casa. Sobre todo, conoce mejor acerca de las consecuencias de honrar versus deshonrar a sus padres. También esta situación nos revela la madurez en cuanto al amor y las relaciones en la casa. No solamente la conducta del menor nos revela su inmadurez en su amor por su padre, sino hacia su hermano. Fíjense que el hijo pide la herencia cuando el papá aún está vivo. O sea, se supone que uno reciba la herencia después de los padres fallecer. Así que esta actitud, amados hermanos, va más allá de pedir dinero, va más allá de querer tener otra vida. Pedir la herencia con un padre vivo es lo mismo que decirle a un padre: para mí estás muerto. ¿Te imaginas? Por otro lado, en todo caso, quien hubiese tenido derecho a pedir primero la herencia es el hijo mayor, ¿cierto? Así que esta actitud del hijo menor también nos está hablando de su falta de amor y sujeción a la autoridad del hermano mayor. Muchos suelen tirarle al hermano mayor al final de la historia, pero no olviden que de alguna manera su dignidad aquí fue violentada.
Como hijo mayor, él tenía la bendición de la primogenitura. Sin embargo, fue pasada por alto. Amados hermanos, si hay una gran falta en el pueblo de Dios hoy día, es la falta de sujeción y respeto a la autoridad de la familia de la fe. El gran problema que estamos enfrentando es el de muchos hijos pródigos que nunca salieron de casa y que siguen con la misma actitud dentro de la casa, arrastrando a otros en rebeldía también. En medio de esto, pretenden los derechos y el trato de hijo mayor. El colmo, pero así es. Es increíble cómo podemos ser capaces de exigir derechos y bendiciones y respeto mientras somos los menos que respetamos, los menos que bendecimos y nos sujetamos a la autoridad de nuestros hermanos. Disculpen mi honestidad, pero quienes se pasan de iglesia en iglesia, por ejemplo, y peor, quienes montan su propia congregación sin haberse sujetado antes, solamente están demostrando la misma actitud de inmadurez que el hijo menor en esta historia. Si alguna vez has justificado tu conducta diciendo: el padre me ama, no me juzga y me recibe como al hijo pródigo, no olvides que en la historia hay una gran diferencia. El hijo pródigo no pudo permanecer en esa actitud dentro de la casa. Él no se quedó bebiendo, acostándose con medio mundo y haciendo lo que él quería. Él sabía que no podía llevar ese estilo de vida dentro de la casa. Por eso, cuando quiso regresar, sabía que tenía que ser en otra actitud. Tuvo que regresar arrepentido y hasta dispuesto a afrontar las consecuencias necesarias. Ciertamente, amados hermanos, Cristo resolvió el impedimento del pecado entre el Padre y nosotros. El pecado realmente ya no es el problema entre Dios y nosotros. Nuestro problema sigue siendo nuestra falta de arrepentimiento y de humillación. Y ahora quiero tocar este último punto que por mucho tiempo estuvo escondido para mí en este relato. ¿Se dieron cuenta que el padre le dio la herencia a su hijo menor cuando se lo pidió? Lo dejó partir de la casa, pero no fue detrás de él. Y esto a mí me dio muy duro, no solamente como hija, sino también como madre. Hay padres que hoy me escuchan que no duermen por la rebeldía de un hijo. Padres que han preferido romper inclusive las reglas de la casa y hasta pagan por los vicios y caprichos de sus hijos con tal de que no se vayan. Hay padres que sin darse cuenta lo que han hecho en la vida es recoger la ropa sucia que sus hijos han dejado por todos los pasillos de su historia y de su vida. Y sus hijos nunca han logrado crecer ni convertirse en el hombre y la mujer que Dios siempre ha querido que sean. Creo que podemos aprender esto también del padre en esta historia. Que será necesario que nuestros hijos se caigan de vez en cuando y se raspen las rodillas. Que a veces les hará bien quedarse sin carro porque no lo pagaron, porque de repente el videojuego u otras cosas fueron más importantes que sus responsabilidades. De vez en cuando les hará bien tener 2 trabajos o quedarse en la quiebra. Y de vez en cuando les hará bien probar el desierto o el corral. Creemos conciencia y cobremos valor, amados hermanos, para esperar, para amar a nuestros hijos y perdonar, pero también para esperar antes de sacarlos de todos sus apuros. Es 1000 veces mejor un hijo arrepentido que lo ha perdido todo que un hijo pródigo con malas actitudes dentro de la casa. Quizás hoy tú eres ese hijo que una vez se fue y hoy te has dado cuenta que no valió la pena. Si es así, corre y no te tardes. No olvides que el padre en esta historia no forzó el regreso de su hijo y esperó pacientemente. Pero la historia pudo ser otra si el hijo hubiese muerto fuera de casa. Y Dios no quiere que eso suceda contigo. No dejes pasar más tiempo. Este es el día de considerar y arrepentirnos. Es la hora de volver a casa. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Por la paciencia que has revelado entregando a tu hijo. Y por la paciencia que demuestras diariamente retrasando tu venida, Señor. Muchos la damos por tardanza y otros se burlan, pero realmente esto es evidencia de tu paciencia con nosotros. Yo te pido que toques el corazón de todos los hijos rebeldes que hoy me están escuchando. Yo te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret que tú traigas la convicción necesaria para que se vuelvan del mal camino, de las malas decisiones que han tomado, para que se vuelvan del camino del derroche y de la ruina y vuelvan otra vez
a tu amor, a tu corrección y a tu cuidado. Yo te pido por todos los padres que también me escuchan, que hoy no pueden dormir a causa de un hijo rebelde. Yo te pido que les des la paz, que ellos puedan entregar sus hijos en tus manos, que les des la sabiduría y el discernimiento para saber cuándo intervenir y ayudar y cuándo apartarse a esperar a que tú obres en sus corazones. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y no te pierdas ni una sola edición de Adoración Backstage.